Seguimos en Casi Personal. Lo prometido es deuda, es un compromiso, se lo dijimos cuando iniciamos la introducción de este programa, que la invitada de hoy es una invitada para que usted durante todo el programa no se podrá despegar de su televisor, porque la entrevista es una entrevista especial. Es una dominicana que ha establecido precedente en la política dominicana, que ha sido pionera en muchas de las cosas, que ha sido una mujer que a lo largo de toda su trayectoria personal y profesional, pues viene aquilatando un perfil de una ciudadana ejemplar. Me complace en recibir a la doctora Margarita Cedeño. Bravo, ¿cómo estás? Doctora, denme un abrazo, como si me quisiera, venga. Como si me quisiera, así dice una canción, pero yo te quiero, o sea que te puedo dar otra de verdad. Deme otro. Claro, Graimer, Qué claro maravilla, que sí. doctora. Cariño, afecto, Yo sí le tengo admiración. aprecio a usted. Yo lo sé, mi hijo, lo sé que sí, lo sé que Gracias sí. por lo de Por mi eso me hijo. trajiste aquí. Gracias por lo de mi hijo. Primera vez que vengo, primera vez Espérese, que vengo. doctora, no se yo sé que, siente. todavía, no, pero Todavía, perfecto, pero maravilloso. Dios mío. Yo sé que tú tienes muchas primeras veces, así que primera vez que trae la primera mujer que va a ser presidenta de la República. Ah, pero usted comenzó con duro. Sí, no, ¿cómo fui? Dime. Vamos, doctora, siéntese por aquí. Gracias, gracias. Aquí Mire, mismo. mire, doctora, bienvenida a Casi Personal. Ajá. Es un honor tenerla por aquí, por Gracias. el significado de su historia, de su trayectoria, por su personalidad, su carácter. Y mucha gente tiene puesta en usted esperanzas de establecer en este país por primera vez una mujer presidente. Así es. Es algo que usted está luchando por eso. Sí, sí, sí. Y más que yo, el pueblo dominicano está deseoso de poderlo lograr. Y yo estoy entonces en esta contienda que realmente es una gran batalla. Sí. Y estoy en esta contienda con mucho amor, con mucha pasión, con mucho entusiasmo. Me hace muy feliz que el pueblo me haya elegido como una posible y potable candidata primero y luego presidenta de la República desde hace muchos años. Sí. Recuerda, tú has también estado dando seguimiento a todas las encuestas porque has estado también en política. Sí. Y entonces, bueno, pues el pueblo dominicano realmente yo he estado en su corazón desde hace mucho. Sí. Y ya llegó la oportunidad, ya llegó el momento. Doctora, pero usted es una política 24 horas al día. ¿Usted duerme así como política? ¿Cómo así? Cuando usted se acuesta en su cama, en la almohada, ¿cómo usted se acuesta? Veo YouTube, usted se pone, leo libros, usted se pone veo tubo y redecilla, ese tipo de cosas para dormir. No, ay, no, nada. Así no. con su pelo bello, así se duerme. Me peino, me baño, cepillo, peino y me a la cama. Así, con ese pelo así suelto. Sí, ¿No se lo recoge ni nada? No. Ni recogerse pelo, ni ponerse crema, ni bata fea. Las mujeres no pueden hacer eso. Pero Dios mío, esto Sí. va. Yo ahora lo podría hacer, pero ya, yo no tengo la costumbre. Doctora. Sí, no, eso se llama mire. espantanovio, ¿no? Sí, ¿Cómo que se llama? Espantanovios. Ay, Dios mío. Mire, vamos a hablar de todas sus propuestas políticas, pero también Sí, vamos a hablar de importante. su vida, doctora. Ok, está bien. Como que nadie se la imagina a usted de niña. Ajá. No, Ay, sí, hace sí, tanto sí. de eso. No hace tanto. No hace tanto, pero mira, de niña. ¿De niña dónde usted nace, doctora? Yo nazco en el ensanche Evaristo Morales, en la ciudad, Sí. en la ciudad capital. Yo nazco en la capital y entonces me crío ahí, en el Evaristo Morales. Luego ya paso, y desde niña siempre muy estudiosa. Sí. Los vecinos Sí. y los hijos de los vecinos me conocen como la muchachita que siempre estaba sentada en la galería. Mi Sí. casa era una casa grande, tenía un buen jardín y una galería que ya no se usan las galerías. Casi no se usa, ¿no? Y Atracan entonces, mucho ahora. Bueno, además. Y ahí siempre leyendo, me sentaba tranquila, siempre mis tareas. Sí. Y ¿Quiénes una fueron vida tranquila. sus padres, vida doctora? tranquila. Porque da la sensación, yo no sé por qué la gente tiene la sensación como si usted naciera en el interior. ¿Dónde son sus Sí, la gente padres? cree que yo soy, inclusive me dicen que soy del Seibo, para que Ajá. tú veas lo que es la poca costumbre que hay de que el político trabaje porque quiere trabajar, porque entiende que tiene que ir a cumplir y a servir donde más lo necesiten. Y en mi caso, bueno, pues yo inicio, cuando comienzo como primera dama,
Mis trabajos de Progresando, ese programa que creé, que fue también una combinación de programas que ya existían internacionalmente y de clase mundial. Y entonces comienzo en el Ceibo. ¿Por qué el Ceibo? Porque Monteplata era la primera provincia más pobre y la segunda era el Ceibo. Y yo dije, bueno, le dejo la primera al presidente y yo tomo la segunda. ¿Pero sus padres dónde son? Mis padres son, mi abuelo, el cedeño, es de Puerto Plata. Sí. Vino de Sevilla, de España. Y entonces radica en Puerto Plata y era administrador de un ingenio, del ingenio allá de caña, ¿verdad? Un ingenio de azúcar. Lo conoció don Popi Bermúdez. Sabía que sí, me dijo, sí, claro. Bueno, entonces luego viene mi padre, él lo llevan a Barahona, a administrar entonces el ingenio de Barahona. Y ahí casa con una Matos Cuello, mi abuela María Matos Cuello, una mujer de almas tomar, una mujer que dicen que yo me parezco a ella. Sí, tan una bella mujer era. También cristiana. Ay, gracias. Sí. Una mujer cristiana y una mujer que entonces también fue hija del general Faley Matos. Faley Matos, que lucha en la Guerra de la Restauración. Así. Entonces luego mi abuela, mi abuelo era un hombre muy pudiente, con muy buenos recursos económicos, grandes recursos económicos y muy enamorado. Sí. Entonces mi abuela lo deja, se separa y ya viene a la capital. Entonces aquí en la capital ya mi padre conoce a mi madre entonces, raíces mocanas y santiaguera. Por eso yo digo que soy la líder más nacional e integral que hay. Eso vemos y Moca, claro, y Moca, un pueblo belicoso que mató dos presidentes. Sí, Moca. Ella es de los secos y me dio por buen cajón. Me dio por buen cajón, así es. Y entonces sus padres, ¿usted cuántos hermanos tiene? Yo somos dos de padre y madre, un hermano menor, el único varón, y 4 hermanas más hembras de un primer matrimonio de mi padre. Sí. ¿Y cuál fue el ambiente suyo en la niñez? Porque regularmente, doctora, yo no sé si decirle doctora, si decirle Margarita. Margarita, por favor. Sí, mi hijo, Margarita Graimer, por favor. Y yo te diré Graimer. Sí, por favor. y en ocasión, si quiere, dígame don Graimer, está bien ya. Mire, ¿sabe, doctora, que la primera vez que a mí me dijeron don fue en un supermercado? De los chicos. ¿Me van a cobrar más? No, de los chicos que empacan. Cuando tenían las bolsas ya para llevar, dice, don, ¿dónde llevamos esto? Digo, si me devuelve ese don, vamos a tener un problema. Mire, entonces usted nace, en ese barrio, ¿cómo crece Margarita, la niña Margarita? ¿Cuáles son sus Yo primeros? nazco en plena revolución, Graimer. Eso veo, 1 de mayo. En plena revolución, ya habían entrado los norteamericanos, ya teníamos toque de queda. Y entonces mi madre, una heroína primeriza, tuvieron que, digamos, inducirle un poco el parto, fue parto natural, pero inducirle un poco el parto porque no había energía eléctrica. Y las enfermeras se quedaron entonces del otro lado del puente. O sea que o sea, el caso suyo, para nacer. Para yo nacer. Yo nazco simple y llanamente con el ginecólogo de mi madre, el doctor Milton Bello, que ya falleció hace mucho, que también fue mi ginecólogo en algún momento antes de morir. Entonces, en esas circunstancias nazco, me llevan a la casa, que era una casa inmensa, una casa donde además estábamos albergando parte de la familia. Ahí en ese momento habían 22 personas, porque la revolución pues desarraigó a todos de sus espacios de vivienda natural para protegerse. Y entonces tuve una niñez súper feliz. Imagínate tú, de brazo en brazo. No sé cómo caminé a tiempo, porque andaba de brazo en brazo. Además era, según ellos, muy bonita, gordita, y entonces muy saladita. No, y con los años ha mejorado. Muchas gracias. Mire, pero yo tengo que volver más aquí. No. Aquí reconocemos los atributos reales. Gracias. No son, ¿cómo se llaman cuando no son cumplidos? No son cumplidos. No, son reales. Mire, ¿y sus maestros? Mis maestros entonces maravillosos también, personas que me enseñaron mucho todo el tema de los valores, a querer también y apreciar la historia de nuestro país. Hay que mirar atrás, porque si no conocemos la historia no vamos a poder construir nuestro futuro, ni valorar distinto a lo que ha dicho el presidente Abinader.
Bueno, pero es que tú sabes que el señor Abinader Corona tiene sus incoherencias de vez en cuando. Por ejemplo, nos dice que nos pongamos la vacuna, que es urgente, que es necesario, que es imprescindible y obligatorio, y que si no tenemos ese carnet de la tercera dosis no vamos a entrar a ningún lugar. Eso fue un lunes, y un miércoles dice ya todo esto se terminó y se pueden quitar la mascarilla. Pero más adelante usted tendrá tiempo de darle al presidente Abinader sus consejos. No, Más adelante, consejos, más adelante, sí. Sí, porque yo no soy una persona controversial, ni me gusta no, porque usted tampoco, no, usted pero lo que, sí que usted, hay cosas que usted lo que le da consejos saltan a la enérgicos, vista. dirían antes. Sí, Sí. sí. Mire. Bueno, entonces mis maestros, fíjate, Sí. tuve la dicha de tener también profesores en el bachillerato que estuvieron vinculados al PLD, y yo todavía, claro, era una jovencita, 14, 15, 16 años, pero empecé a apreciar ese dogma PLDista, ese orden, esa integridad del PLDista. Y desde entonces inclinada siempre al PLD. Pero en esa primera adolescencia, primera juventud, digamos primera juventud, Sí, claro, digamos que aparecen los novios. Ah, no, enamorados. Sí. Yo fui tranquila, muy tranquila. No todas las mujeres. Dicen eso. Todas fueron tranquilas. Ah, Yo no sé en qué planeta viven las intranquilas. Grimer, y una cosa también sí que tengo que reconocer, y es que mis amistades eran más los varones que las hembras. Eso le quería preguntar. Sí, precisamente mis amigos eran varones. Eso le quería preguntar. Yo nunca fui una muchachita de sentarme ni a hablar de una cosa de chisme, ni la vecinita, ni ver novelas. Yo no veía novelas, entonces también era más como esa conversación me gustaba, y yo entonces me metía en los varones. Y los varones me cuidaban y me protegían pero siempre mucho. Llega el primer novio. Siempre llega el primer noviecito, claro. Nunca se olvida. Sí. ¿Aún vive? Claro. Y está casado, y sus hijos son mis sobrinos. Todo. Sí, claro. Wow, qué afortunado. Sí. Y su familia es mi familia, ¿Y cómo comienza esa primera salida, doctora? Mira qué sucede. Ay, terrible, las primeras salidas, tremenda, con mi mamá siempre, con mi madre, ay sí, mami no me dejaba salir sola, entonces ella se agarraba de eso y decía, si yo no voy, tu papá no te va a dejar ir, entonces íbamos. Y si era al cine, había una tanda los domingos, ¿Y cómo se desenvolvió entonces, doctora? Porque había que darse su besito. Con el enamorado, es que antes los enamoraditos eran enamoraditos, ahora es que la cosa va como muy rápido, pero antes no. Doctora, pero en algún momento aparece ese primer besito. Sí, claro, por favor, sí. ¿Cómo se la arregló? No, nada, normal. Normal. Besito. Pero era besito. ¿Cómo se escapó, doctora? Era besito. No, era besito. Ahora ya es más intenso, dura más tiempo. Hay un tema de intensidad. Hay intensidad. Y de duración. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian, claro. De hecho, mi madre hizo una obra, porque a mi madre le gustaba el teatro, con Franklin Domínguez, hizo una obra que se llamaba Los tiempos cambian, mamá. Así mismo, muy linda. Mire una cosa, y hay una diferencia en su vida particular, por ejemplo, las amigas y los amigos. Ya usted acaba de decir que ha tenido más proclividad a entablar amistades con hombres, por lo menos en la primera juventud. Sí, así mismo. ¿Hay alguna diferencia entre las amigas y los amigos en el caso de las mujeres? Los amigos te cuidan, te protegen, te aconsejan, te enseñan, uno aprende muchísimo porque uno oye todos los cuentos también de ellos. Entonces yo aprendí mucho. Sí, por eso sé cosas que hacen los varones y que uno entiende. Entonces te ayudan a insertarse en ese mundo masculino, que es muy diferente. Yo siempre, fíjate que a veces cuando hacen las reuniones le digo, pero aquí ya estamos como los asiáticos. ¿Cómo? Hembras para un lado y varones para el otro. Entonces yo tampoco, eso nunca me gustó. Actualmente entonces son sus Pero mis amigas sí, entonces ya en una segunda etapa ya sí comenzamos entonces a compartir ya con amigas. Ya entró el tema de la universidad, ya entonces en la universidad había otros temas que compartir con las amigas, entonces ya ahí sí, muy buenas amigas de mi universidad. De hecho, teníamos un grupo que éramos las que sacábamos las mejores notas. Sí, ¿usted fue a estudiar dónde? Yo estudié en la UAS. Egresada de la Autónoma. En la UAS. Y te diré, Grimer, que yo estaba para estudiar en la UNFU, ya yo estaba inscrita y todo perfecto, y entonces, bueno, casi inscrita, preinscrita ya con el grupo reservado, y de repente, porque me tocaba la UAS, y qué bueno, me alegro feliz, porque en la UAS también pude
tener más pueblos, rodearme de personas que venían del interior, los compañeros, ver otra realidad que no lo hubiese podido ver en una universidad. ¿Por qué en una entrevista de una mujer de sus niveles profesionales y de tanta trayectoria, increíblemente, doctora, la sexualización de las entrevistas son casi inevitables? Sí, ¿A qué se debe eso? Bueno, porque las mujeres en política todavía somos casos raros. A pesar de que ya ha habido, se ha ocupado la alta magistratura, ¿verdad? Sí. La primera magistratura por mujeres en toda América Latina y en todo el mundo, en Europa, en Asia, en África. Sí. En las islas del Caribe, en fin, pero todavía somos parte de la minoría. Es increíble. Entonces siempre se nos ve aún como símbolo sexual. Pero mira, Graimer, cuando Dios mediante, cuando lleguemos a la presidencia de la República, tú no te imaginas el cambio que porque sociológicamente lo hemos estudiado, el cambio que daremos culturalmente en cuanto a la mujer. La mujer va a dejar de ser vista no solo por ustedes, sino por nosotras mismas, como símbolo sexual. Y nosotras entonces ya vamos a pasar a ocupar ese lugar para el que nos hemos preparado, para el que nos hemos capacitado. Fíjate que, por ejemplo, en el sector privado, los puestos gerenciales, la mayoría están ocupados por mujeres. Inclusive tenemos empresas cuyas mujeres, orgullosamente también para mí, son presidentas y son mis amigas, pero igual presidentas, mujeres. Sin embargo, en el sector político aún falta escalar. Cristina Lizardo ocupó la presidencia del Senado, de lo que antes llamábamos Cámara Alta. O Lila Alburquerque en su momento, la primera presidente de... Sí, Lucía Medina, presidenta de la Cámara de Diputados. O sea que ha habido esfuerzos en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, luego en el Poder Judicial. Todavía nos falta una mujer. Hay que avanzar un poco más. La Suprema Corte Mire qué sucede, Margarita. En las altas cortes, en sentido general. Mire qué sucede. Pero ese techo de cristal, perdóname, Graimer, lo vamos a romper cuando lleguemos a la presidencia de la República. Ya con una mujer como presidenta de la República, pues entonces vamos a poder seguir ocupando otros espacios. Y eso no quiere decir que le vamos a quitar los espacios a los varones. No, es que estemos al lado. Es que seamos coautores del progreso y del desarrollo de la República Dominicana. Es que nosotros no podemos estar ni tan lejos de los hombres como para que no nos sigan, ni tan detrás como para nosotros no poderlos ver y sentirnos o estar abandonados. No, totalmente de acuerdo. Al ladito, los dos unimos fuerza. De par a par. Juntos trabajamos mejor. De par a par, por supuesto. Es lo que manda el verdadero equilibrio de la sociedad, de hombre-mujer. La equidad. Así es. Fíjese, lo que pasa es que la insustancialidad, doctora, yo siempre me refiero a un libro que para mí es fundamental para entender este tiempo, que es la era del vacío de Gil Lipovetsky. Y da la impresión que una persona como nosotros, que venimos de la academia y demás, que pudiéramos estar aquí hablando, como diría la gente, caramba, hablando de cosas importantes, ¿por qué dedicarle tiempo a qué novio tuvo la doctora Margarita Cedeño? Sin embargo, es parte de la personalidad y de mi historia. Y este programa que se llama Casi Personal va en coherencia con su nombre. Sí, y no solo eso, sino que la gente a veces la ve tanto hablando de política, que a veces no se imagina el ser humano que tiene una historia cuando aún era, por ejemplo, no visible a la sociedad. Así es. Y entonces esa historia es bueno contarla. Y más adelante, durante esta entrevista, conversaremos de esos temas duros y a veces incómodos. Pero ahora estamos subiendo el pico de la montaña. Vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo. Porque para generar confianza. Está aplicando un poco de neurociencia. Bueno, doctor. Mire, el anonimato suyo, ¿cómo era vivir de anónima antes? Muy bien, muy bien. Aunque siempre fue una persona, a pesar de que creo que soy un poco tímida, yo no soy de mucho conversar, pero sí es una mezcla también como extrovertida, sociable yo diría, sociable, simpática, empática. Entonces sí era anónima, pero cuando yo llegaba a los lugares, bueno, pues me hacía sentir, tiene ese carisma natural.
Sí, Tiene ese carisma natural. no le daba ese nombre hasta que no llegué ya a la política y sí. demás, y entonces, y sí, se ha demostrado, puesto que he estado al lado de grandes líderes políticos, y aún así, pero antes de esos soy grandes líderes Margarita políticos, por ejemplo, usted, para bien o para mal, usted pegó un hit parade Ajá. que se llama Leonel Fernández. El segundo, porque el primero también fue un gran hombre. No, pero Sí, me sí. refiero que usted no hay manera de que usted transite una conversación donde el nombre de Leonel Fernández aparezca. Ese es su usted tendrá que cargar con su mochila para siempre, inevitablemente, pero usted estuvo casada previamente. Sí, tengo 2 tesoros de ese primer matrimonio. Ramón Emil. Ramón Emil. ¿Y Gabriela? Pero hiciste tu tarea. Sí. ¿Quiénes son esas personas? Son apellidos fiorentinos. Sí, son su padre, bueno, su abuelo vino directamente de Italia, y su padre, un hombre súper trabajador, honesto, ¿Cómo es el apellido? Fiorentino. Fiorentino. Sí, con I. Sí. Entonces, ¿qué tal esos dos era un hijos? hombre también muy bien, de muy buena posición económica, con que me casé y bueno, muy bien, perfecto, pero se dio una situación que las mujeres no podemos aguantar, y entonces ahí ya vino el divorcio. Ya luego, efectivamente, el Señor me bendice y me premia con ese segundo matrimonio, ya con Leonel. ¿Qué es lo que la mujer no puede aguantar? Hay cosas que no. No, en el caso mío no, en el caso de ninguna mujer. Sí. No debe de ser. ¿Qué tan duro fue? Sí, ya eso pasó. Yo no doy, para eso sí no doy yo vuelta atrás. Ajá. Lo que sí es que uno aprende. Sí. Uno aprende y entonces ya está más alerta, más... ¿Por qué el anonimato de Ramón Emil y de Gabriela? Porque a ellos no les gusta la vida pública. Pero ellos nunca son lo hemos niños, visto. Sí, son niños tranquilos. ¿Qué edad tienen? Son niños tranquilos. Bueno, niños. Son ya grandes. Tienen, sí. Doctor, Bueno, no ya nada. mi edad, Pero bueno. Vamos a ver. 32 y 30. Ay. Sí. 32 y 30. Los tuve jóvenes. Obviamente, eso es obvio. Y entonces, sí, pero mis hijos los tres. Mis hijos son niños tranquilos, gracias a Dios. No, el Señor me ha bendecido con mis hijos y con los sobrinos también, ¿eh? Son niños que no están metidos en negocios, en política, no están metidos en el medio, no están en la foto, el figureo, nada. ¿Y no les hacen recomendaciones? Ay, mami, ¿por qué usted dice eso en algunas ocasiones? No les gusta. No se meten. No. Usted salta con algunas cosas a veces que ellos dirán. A mí me gusta, ¿Cómo ellos le dicen? Yo soy muy familiar, ¿Cómo ellos le dicen? No, mami. Mami. ¿Y viven contigo? Mami. ¿Viven? No, imagínate, ya los 2 grandes están casados. ¿Ya te tiene un nieto? Sí, y tengo un muñeco. Un muñeco. Ay, no te da pena, ni que abuela. Ay, Dios mío. Es que no me dicen abuela. Inclusive tengo un letrerito que dice, I'm too cool to be called grandma. Soy muy chula para ser llamada abuela. Ajá. Entonces me dicen Mimi. Mimi. Bueno, todavía el bebé no habla, así que Ajá. vamos a ver cómo él me va a poner. Ajá. Pero sí, eso es chulísimo, bello, precioso. Un solo nieto. Un solo nieto por ahora, Sí, todavía. ¿de quién de los dos? Sí, de la hembra. De la hembra porque se casó primero también. Sí. La hembra ya tiene unos 5 o 6 años de casada. Y durante la pandemia... Entonces, Margarita está abueleando de vez en aprovechar. cuando. Es que vive fuera. Ah, bueno. Vive fuera, Por pero Zoom. de vez en cuando, Abuelea por Zoom. Sí, por Zoom, por videoconferencia, sí. Muy sí, bien. sí. Así es. Qué Y bueno. esperando los del varón y su esposa, que es una bendición también. Los del la varón. Marlen, sí. ¿Cómo los del varón? Los hijos del varón, mis nietos de mi ¿Cuánto varón, tienen? de Ramón Emil, todavía no. Ah, que pero usted lo ya está anunciando. pronto, estoy esperándolo. Esperándolo. Ajá, todavía. Que hagan su diligencia. Todavía. Sí, yo creo que por falta de diligencia. Doctora, mire, vamos a hacer una primera pausa. Ok. Conversar contigo siempre es una experiencia Gracias. agradable porque no entras en el formato del político de encajonamiento de los argumentos. Gracias. El fluir natural es tan natural en ti. Sí. Te voy a hacer una pregunta para ir a la pausa, Ok, para que me defina cuando retornemos de la pausa, ¿qué es el poder? perfecto. Estamos conversando con Margarita Cedeño, le dicen Mimi en su casa, abueleando. Los abuelos. Tengo otro apodo también. Sí.